Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Bomberos. Temario general. Tema 2. Física aplicada a bomberos. Medición de magnitudes físicas. Magnitud, cantidad y unidad. Magnitudes escalares y vectoriales. Sistema internacional de unidades. Magnitudes físicas del SI, fundamentales y derivadas. Conversión de unidades, otros sistemas de unidades. Notación científica. Múltiplos y submúltiplos. Prefijos y valores. Cinemática, posición, desplazamiento, espacio, velocidades y aceleraciones en el plano. Leyes fundamentales de la mecánica. Leyes de Newton, principio fundamental de conservación de la energía, trabajo, potencia y energía. Máquinas simples. Palanca, polea fija, polea móvil, combinación de poleas y tornos. 1. Medición de magnitudes físicas. Medición es un proceso de la ciencia que consiste en comparar un patrón ya seleccionado con el objeto o fenómeno científico o químico que queremos medir, y ver cuántas veces se repite ese patrón en dicho contenido. 1,1. Magnitud. Llamamos magnitud a la cualidad o propiedad medible de un sistema físico. El patrón que usaremos para su medición, deberás tener bien definida esa magnitud, que usaremos como ejemplo de esa propiedad a medir. Por ejemplo, el metro es la unidad patrón de longitud en el SI. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas establece la definición de magnitud como un atributo de un fenómeno, un cuerpo o sustancia que puede ser distinguidos cualitativamente y determinado cuantitativamente. Al principio las magnitudes definidas se relacionaban con la medición de longitudes, áreas, volúmenes, masas patrón y la duración de periodos de tiempo. Actualmente las diferenciamos en básicas y derivadas y consideramos magnitudes físicas a la masa, la longitud, el tiempo, la carga eléctrica, la densidad, la temperatura, la velocidad, la aceleración y la energía. 1,2. Cantidad. La cantidad es el valor numérico que resulta de una medición y se expresa en números acompañado por unidades, cantidad igual a magnitud por unidades. Es por tanto el número que sale de comparar magnitudes con una unidad fundamental. Simplemente con decir que una carretera es más larga que otra conocida, ya estaríamos dando un valor a la primera, y por tanto, midiendo su cantidad al atribuirle un valor numérico. 1,3. Unidad. La unidad es la cantidad que adoptamos como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie. Cuando hablamos que algo tiene 5 metros, estamos comparando este algo con la unidad metro, y por tanto sería 5 veces mayor que la referencia o patrón metro. 2. Magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que tienen como variable un número que nos representa una determinada cantidad. Sirva de ejemplo la masa de un cuerpo, que medimos en kg. Sin embargo, las magnitudes vectoriales las utilizamos para cubrir la información que les falta a las primeras cuando hablamos de propiedades físicas. Podemos aplicar una fuerza ya valorada en diferentes sentidos y direcciones, sería un buen ejemplo de magnitud vectorial. La representaremos por medio de vectores con distintos componentes, siendo los más habituales los de 1, 2 o 3 coordenadas que nos indican puntos en la recta, plano y espacio. Representación vectorial. 3. Sistema Internacional de Unidades, SI. El Sistema Internacional de Unidades se usa en la casi totalidad de los países del mundo. Es el sustituto del sistema métrico decimal, motivo por el que lo conocemos como sistema métrico. En la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas de 1960, se instauró después de haberse reconocido 6 unidades físicas básicas, y fue en 1971 cuando añadieron el mol como la 7ª. La única unidad del SI que no está basada en fenómenos físicos fundamentales es el kg,
un cilindro de platino iridio que se encuentra en una caja fuerte de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Lógicamente, y al haber sido adaptado el sistema por la mayoría de los países del mundo, es referencia en el calibrado de los instrumentos de medición, lo que nos permite encontrar equivalencias con las medidas que hayamos realizado y los instrumentos similares calibrados en cualquier parte del mundo, asegurando que no es necesario la duplicidad de medidas por otros instrumentos. Esto es importantísimo en el comercio internacional. Unidad de longitud metro. Lo definimos como la longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz, durante un tiempo de 1/299.792.458 de segundo. Unidad de masa, kilogramo. Es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo, que se adoptó por la Tercera Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, y que equivale a la masa de un cilindro de platino iridio. Unidad de tiempo, el segundo. El segundo es la duración de 919263177 periodos de la radiación, correspondiente a la transición de los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Átomo en reposo con una temperatura de 0 Kelvin. Unidad internacional de corriente eléctrica, el amperio. Definimos el amperio como la intensidad de una corriente constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, sección circular despreciable y situados a una distancia de 1 metro uno del otro en el vacío, producirá entre ellos una fuerza igual a 2 por 10 a 7 newton por metro. Unidad de temperatura termodinámica, el Kelvin. Es la fracción de 1/273,16 de la temperatura del punto triple del agua. Unidad de cantidad de sustancia, el mol. Es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. Unidad de intensidad lumínica, la candela. Definimos candela como la unidad luminosa de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 1012 Hz y cuya intensidad energética es 1683 Watt por estéreo radian. 4. Magnitudes físicas fundamentales y derivadas del psi. 4,1. Magnitud fundamental. Son aquellas que permiten expresar cualquier magnitud física en términos de ellas mismas. Son 7 las magnitudes fundamentales que se emplean en el psi. Para masa, el kg. Para longitud, el metro. Para tiempo, el segundo. Para temperatura, el Kelvin. Para intensidad lumínica, la candela. Para la cantidad de sustancia, el mol. Para la intensidad de corriente, el amperio. 4,2. Magnitud derivada. Son combinaciones de magnitudes fundamentales, y en el psi serían todas las magnitudes que no son fundamentales, utilizadas para expresar magnitudes físicas. Han de ser coherentes con las unidades básicas y deben de suplementarlas. Son 8. Superficie metro cuadrado m2. Volumen metro cúbico m3. Velocidad metro por segundo m siglo. Aceleración metro por segundo al cuadrado m. Número de ondas metro a la potencia -1, m1. Masa en volumen, kilogramo por metro cúbico. Velocidad angular, radiación por segundo rad siglo. Aceleración angular, radiación por segundo al cuadrado. 5. Conversión de unidades. Otros sistemas de unidades. La conversión de unidades es la equivalencia de una determinada cantidad en un sistema de medida en otro, expresado en cantidad numérica y dando el valor equivalente de ambos, siendo los dos de la misma naturaleza. Por ejemplo, unidades de masa de dos sistemas de medidas. Aunque esté normalizado a nivel mundial el psi como sistema de medida estándar, aún siguen empleándose otros en muchas partes del mundo. Por tanto, la conversión de medida surge de la necesidad de dar valores en todos los sistemas equivalentes. 5,1. Sistemas de medidas. Nos vamos a encontrar que tenemos varios sistemas de medidas con más o menos uso en el mundo, y entre ellos se encuentran
El SI o Sistema Internacional de Unidades, metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, candela y mol son sus unidades fundamentales. Es el sistema más usado. El sistema métrico decimal tiene el honor de haber sido el primer sistema unificado de medidas, pero en la actualidad sustituido por el SI. Sistema cegesimal de unidades. Sus unidades fundamentales son el centímetro, el gramo y el segundo. Se creó paralelamente al sistema métrico para usos científicos. Sistema natural es en el que se escogen sus unidades de manera que ciertas constantes físicas sean igual a la unidad. Sistema técnico de unidades. Está en desuso y se derivó del sistema métrico. Sistema anglosajón de unidades. Es utilizado por algunos países anglosajones, aunque muchos de ellos lo están reemplazando por el SI. Fue normalizado en el Reino Unido en 1824. 6. Notación científica. Cuando tenemos la necesidad de utilizar números excesivamente grandes o pequeños, empleamos una manera de representación numérica que se denomina notación científica, y es la representación rápida de un número utilizando potencias de base 10. Se representa A por 10 potencia. En países de habla inglesa y algunos sudamericanos, la notación científica utiliza un sistema llamado flotante o de punto flotante. El primer intento que se conoce de representar números demasiado grandes se atribuye a Arquímedes, filósofo y matemático griego en el siglo III a.C. En su obra, El contador de arena, ideó un sistema para poder contar los granos de arena que existen en el universo y le dio un valor de 1063. Operaciones matemáticas con notación científica. Podemos sumar y restar, para lo cual y siempre que las potencias 10 sean las mismas sumaremos o restaremos los coeficientes dejando la potencia como está. Si no tienen la misma potencia, debe convertirse el exponente dividiéndolo o multiplicándolo por 10 tantas veces sean necesarias para que tengamos el mismo exponente. Si queremos multiplicar, multiplicaremos los coeficientes y sumamos los exponentes. 3 por 1013 por 5 por 105, igual a 15 por 1018. Al dividir cantidades escritas en notación científica, dividiremos los coeficientes y restamos los exponentes. La potenciación será elevando el coeficiente a la potencia y se multiplican los exponentes. 3 por 106,2 igual a 9 por 1012. La radicación se consigue extrayendo la raíz coeficiente y se divide el exponente entre el índice de la raíz. En Estados Unidos al 109 se le denomina billón en español, mientras que para los países de habla hispana y la mayoría de los europeos serían 1000 millones, lo cual nos demuestra que, a pesar de los intentos de unificación, aún existen discrepancias. 7. Múltiplos y submúltiplos. Expresar distancias tan grandes como ir de un país europeo a otro, o la distancia de la Tierra al Sol, requiere de cifras expresadas en unidades tan grandes que surgen lo que llamamos múltiplos, o sea, expresión derivada de mayor tamaño de las unidades fundamentales. De igual modo, si la distancia hacia un objeto es demasiado pequeña que nos daría cifras con decimales, utilizaríamos lo que llamamos submúltiplos, unidades derivadas de la matriz para expresar cifras muy pequeñas. 8. Prefijos y valores. Cuando tenemos que expresar unidades del SI y derivadas en valores muy grandes o pequeños, se usan prefijos, abreviaturas que se colocan delante de la matriz para expresar algo pequeño o grande, como son kilo, mili, micro, etc. Cuando nos ponemos a calcular con notación científica y queremos expresarlo por medio de prefijos y sus múltiplos, nos damos cuenta que en algunas ocasiones los valores resultantes son demasiado complejos y de fácil error. Por eso es más conveniente utilizar la notación exponencial. Un ejemplo para aclarar esto: si queremos escribir 10 metros, no parece muy conveniente hacerlo 1 por 101 metros, pero la cosa cambia cuando son 1000 km, entonces resulta más conveniente decir 1 por 106 metros. Nombre prefijo. Símbolo. Valor. Factor. Hexa.
1,00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 0os. 1000 billones. 1015. Tera. T. 1 billón. 1012. Siga. G. 1000 millones. 109. Mega. M. 1 millón. 106. Kilo. K. 1000. 103. Hecto. H. 100. 102. Deca. D. 10. 101. 1. Deci. D. 0,1. 10 a 1. Centi. C. 0,01. 10 a 2. Mile. M. 0,001. 10 a 3. Micro. U. 0,000001. 10 a 6. Nano. N. 0,0000000001. 10 a 9. Pico. P. 0,00000000000001. 10 a 12. Fento. F. 0,000000000000000001. 10 a 15. Alto. A. 0,0000000000000000000001. 10 a 18. 9. Cinemática. La parte de la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos se denomina cinemática. El movimiento más simple y fácil de calcular es el rectilíneo uniforme, puesto que no hay ninguna variable que lo modifique. Mucho más complejo es el movimiento curvo y de estos los más sencillos son los de trayectoria circular. El movimiento ha sido estudiado desde la antigüedad y actualmente solo se le ha puesto nombre a una ciencia o inquietud antigua. Galileo Galilei dijo: otras mentes más agudas que la mía penetrarán después en ella hasta alcanzar mayores profundidades, cuando se refería al legado del estudio del movimiento. Pero, ¿qué es movimiento? Decimos que un cuerpo se mueve cuando cambia su posición respecto a la de los observadores fijos o que se toman como referencia. Por tanto, movimiento es un cambio de posición en el tiempo. Siempre que observamos un movimiento debemos pensar que es relativo, puesto que dos referencias posicionadas en puntos diferentes nos darán apreciaciones distintas del mismo. Por ejemplo, si observamos una locomotora que pasa delante de nosotros, su desplazamiento será evidente, pero si esa misma locomotora viene en nuestra dirección, la apreciación será distinta. Por eso decimos que el movimiento es relativo. Con todo esto establecemos que la cinemática es la parte de la física que estudia cómo se mueven los cuerpos, sin pretender explicar las causas que originaron dicho movimiento. Representaremos los cuerpos en movimiento por puntos en el plano, sin tener en cuenta la forma y tamaño, y seguiremos su trayectoria. Llamamos trayectoria a la línea que describe el cuerpo en el movimiento, conforme va ocupando posiciones sucesivas a lo largo del tiempo. 9,1. Posición. Si estamos viendo el movimiento de una noria, observamos que a pesar de que todos los cestos son equidistantes del centro, cambian de posición. Están en movimiento. Por tanto, no hay otra manera de expresar la posición que no sea con las matemáticas. No vale solo con observar los cambios en el tiempo, sino calcularlos. Sin embargo, cuando nos referimos a los movimientos rectilíneos, vemos que la posición puede hacerse asignando a cada punto observado un número real que nos representará la distancia a otro punto que tomamos como fijo u origen. Más curioso es el movimiento curvilíneo, puesto que se da en el plano o en el espacio, formando así movimientos bi- y o tridimensionales. 9,2. Desplazamiento.
El desplazamiento, también llamado movimiento, es el espacio recorrido por un objeto móvil en un espacio de tiempo y encontraremos movimientos rectilíneos, aquellos que se desplazan por un plano uniforme de trayectoria rectilínea. Son de gran interés para la ciencia por ser los más simples y sencillos, aunque pueden ser usados para el cálculo de otros más complejos. Los movimientos circulares son de trayectoria no rectilínea, que nos ofrecen cambios de orientación del objeto móvil al desplazarse en una trayectoria rectilínea. 9,3. Espacio. Tenemos la necesidad de situar los objetos en un plano para poder observar sus cambios de movimiento, su desplazamiento, velocidad, etc. Esta situación espacial la llamamos espacio, normalmente concebido en 3 dimensiones lineales, aunque en la actualidad sea considerado como una parte de un infinito continuo de 4 dimensiones conocido como espacio-tiempo, cuando la ciencia le añade al cálculo el tiempo. 9,4. Velocidad. Denominamos velocidad en cinemática a la rapidez con la que un cuerpo cambia de posición y la definimos como el espacio que el objeto móvil sobre la trayectoria en la unidad de tiempo. La velocidad puede ser constante y no variará en todo el desplazamiento del objeto móvil, lo que significa que irá cambiando de posición todo el tiempo al mismo ritmo y velocidad. También nos encontraremos una velocidad media cuando, durante el desplazamiento, hayan existido cambios del ritmo. Si los cambios se realizan a velocidades muy rápidas, la denominamos velocidad instantánea. 9,5. Aceleraciones en el plano. Sabemos que cuando vamos andando por carretera con nuestro coche notamos pequeños aumentos de la velocidad del movimiento y otros que son al contrario, que la disminuyen. Pues bien, en física a esto se le llama aceleración y la definimos como la rapidez con la que se hacen los cambios de velocidad en un espacio de tiempo dado. Al igual que con la velocidad nos vamos a encontrar con aceleración constante, media e instantánea, pero a diferencia de la velocidad, aquí vemos que tenemos otro tipo de aceleración negativa que llamamos deceleración. 10. Leyes fundamentales de la mecánica. Cuando hablamos de las leyes fundamentales de la mecánica, estamos hablando de la mecánica newtoniana, denominada así en memoria de Newton, que hizo contribuciones importantísimas para el conocimiento de esta disciplina. También llamada vectorial, es una parte específica de la mecánica clásica que estudia el movimiento de partículas en un espacio tridimensional. Es por tanto, la parte de la física que estudia el movimiento, pudiendo ser estática, cuando intervienen fuerzas que mantienen el equilibrio mecánico. Cinemática, que estudia el movimiento independientemente de las causas que lo originan. Dinámica, se dedica al estudio del movimiento en relación a las causas que lo originaron. La fuerza y la energía. 10,1. Leyes de Newton. 3 son las leyes que Newton formuló en relación a la mecánica y que dieron lugar a que hoy en día se las denomine con su nombre, en su memoria. Las conocemos como leyes de Newton. Primera ley de Newton. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento rectilíneo y uniforme, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas en él. De esta primera ley deducimos que un cuerpo no puede cambiar su estado por sí mismo sin que se le aplique una fuerza externa que lo varíe, sea de reposo o movimiento rectilíneo. Podemos decir que un cuerpo que permanece en reposo no se moverá nunca sin que intervengan fuerzas que lo obliguen a hacerlo, y por el contrario, no cambiará su trayectoria rectilínea ni se detendrá sin que alguna fuerza lo pare o le obligue a cambiar la trayectoria inicial. Segunda ley de Newton. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esta segunda ley nos da las claves para comprender y estudiar los cuerpos en movimiento, cuando se les aplican fuerzas para hacerlos cambiar el sentido o la velocidad de ese movimiento, y que serán de la misma magnitud que las fuerzas que sobre él intervenga, o sea, establece un principio de proporcionalidad entre fuerza, energía y cambio de movimiento. Teniendo en cuenta siempre que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Tercera ley de Newton, principio de acción-reacción.
Con toda acción siempre ocurre una reacción igual y contraria. Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. A diferencia de las otras dos leyes de Newton, que fueron estudiadas anteriormente con mayor o menor acierto por otros científicos, Galileo y Huygens, esta es totalmente original y aglutina las leyes de la mecánica como un conjunto único lógico y completo. Quiere decir que ante un empuje con determinada cantidad de fuerza sobre un cuerpo, este reaccionará con otro en sentido contrario de igual medida. 10,2. Principio fundamental de conservación de la energía. Todos hemos oído aquello de que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pues bien, esto resume la definición del principio fundamental de conservación de la energía que en realidad se define. La cantidad de energía total en cualquier sistema físico aislado permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía pueda transformarse en cualquier otra forma de energía. Es también la primera ley de la termodinámica. 10,3. Trabajo. Llamamos trabajo en física a toda acción que implique un movimiento inmediato. Por ejemplo, una caldera que está moviendo poleas aplica un empuje a las aspas de estas para provocar movimiento. En el sí lo medimos en julios, n. 10,4. Potencia. Si cada vez que comenzamos el proceso de intercambio de energía o trabajo, tenemos que aplicar un valor dado para el tiempo, nos dará que la energía gastada en esa transformación, para realizar un intercambio o trabajo, por la unidad de tiempo la llamamos potencia. Cuando gastamos energía para enfriar dentro de una cámara frigorífica algo, estamos transfiriendo energía para que se enfríe, y tardaremos un tiempo en conseguirlo, pues a esa relación la denominamos potencia. 10,5. Energía. Venimos hablando todo el tema de la energía, y aún no la habíamos definido, aunque después de tanto hablar de ella podemos deducir que energía es aquello capaz de transformar las cosas o el mundo que nos rodea. Vamos a encontrar la energía en forma de energía contenida o potencial y cinética, aquella que produce el movimiento, la medimos en julios en el sí. 11. Máquinas simples. La máquina más sencilla que existe y la primera, es la rueda. Sin lugar a dudas uno de los inventos de la humanidad más significativos junto al fuego. Si nos fijamos es tan sencillo como hacer un círculo con un eje central para tener una máquina simple, que también puede formar parte de otros elementos más complejos. 11,1. Palanca. Es una de las máquinas más simples que existen y de gran eficacia en su uso. La encontraremos en casi todas las facetas de la vida cotidiana, en cualquiera de sus tres clases. Es una máquina simple que transmite la fuerza y el desplazamiento para la realización de un trabajo. Tiene tres partes definidas: brazo de potencia, brazo de resistencia y fulcro o punto de apoyo. Ley de la palanca. Potencia por su brazo es igual a resistencia por el suyo. Normalmente la usaremos para ampliar la fuerza mecánica que queremos aplicar a un objeto, y dependiendo de dónde situemos el fulcro, tenemos tres clases. De primera clase, sería aquella que tiene el fulcro entre el brazo de potencia y el de resistencia. La de segunda clase, tendríamos la resistencia entre la potencia y el fulcro, cascanueces. En la de tercera clase tenemos la potencia entre la resistencia y el fulcro, pinzas para coger hielo. 11,2. Polea fija. Una polea es una rueda acanalada para que una cuerda pase por su ranura. Su principal uso es elevar objetos pesados o como un elemento que transmite la potencia entre dos puntos. Una polea fija, también conocida como simple, no se mueve, está anclada a un punto. La ventaja mecánica que ofrece este tipo de polea es unitaria y se expresa Vm igual a 1. 11,3. Polea móvil. Una polea móvil se desplaza con el objeto que se está moviendo. Para ello necesitamos un punto donde fijarla, otro que nos hará de soporte inmóvil, y la parte de la cuerda desde donde hacemos la fuerza para provocar el movimiento. 11,4. Combinación de poleas. Un conjunto,
Combinación de poleas o polipasto es la combinación de dos o más de estas para elevar o traccionar una carga, y puede ser. Aparejo factorial, está compuesto por un grupo de poleas fijas y otro móvil. Aparejo potencial, son un conjunto de poleas fijas y móviles que traccionan a diferente altura una de otras. Polea diferencial, conocida también porque es muy utilizada en talleres para elevar grandes cargas, se trata de un conjunto de poleas con una cadena en vez de cuerda. En el sistema más simple observamos que la fuerza necesaria para elevar una carga se reduce a la mitad, siendo esta su ventaja mecánica y se expresa Vm igual a 2. 11,5. Tornos. Llamamos torno a una máquina simple que usamos para elevar cargas cuando lo situamos en posición horizontal y arrastrarlas cuando está en posición vertical. Es un cilindro en donde se va enrollando una cuerda a la vez que se mueve para elevar o tirar de un objeto. Las grúas modernas emplean un torno que enrolla un cable de acero para provocar la subida de una carga. Es un ejemplo claro de una rueda sobre su eje que actúa envolviéndose con una cuerda para que en cada vuelta acortemos su longitud y vayamos acercando el peso o carga sobre la que actúa. La ventaja mecánica será mayor cuanto mayor sea el brazo de la manivela respecto del radio medio del torno.